Buen día para todos y para todas, para los compañeros y las compañeras que nos están viendo o nos van a ver luego por el canal de YouTube del Centro Internacional Miranda. Hoy tenemos la conferencia del profesor Edgar Figuera Bottini. Además, yo no recordaba que Edgar tenía ese apellido Bottini. Edgar es pues un militante de la revolución. Yo prefiero saltarme el protocolo de decir este currículum, porque en realidad yo conozco a Edgar Figuera como un investigador, sobre todo como un etnohistoriador, es decir, uno de esos bichos raros que, además de que le gusta la historia, le gusta la gente que supuestamente no tenía historia, porque no tenían escritura. Entonces, esa gente que hace etnohistoria es una gente que sabe que desde que hay gente sobre la faz de la tierra, hay historia, porque la historia es una cosa que tiene que ver con la acción de las personas, de la gente, de los seres humanos en el territorio y en el tiempo, de manera que tampoco nos vayamos a estar creyendo que la historia es una cosa del pasado. La historia es una cosa que es del pasado, que es del presente y que es también del futuro. Porque haciendo eso que llamamos historia, etnohistoria y conociendo nuestro pasado, sabemos a qué atenernos en este presente, diagnosticar el presente y hacer una programación para el futuro, que es lo que se llama normal por allí, una historia prospectiva, que no quiere decir que usted va a adivinar lo que va a pasar, no hay bolita mágica, pero por lo menos puede tener unos indicios de para dónde va la cosa. Es decir, que si usted sabe que hay una cosa que se llama la crisis del calentamiento global y que cada vez es peor la crisis del calentamiento global y que el capitalismo mundial dice que puede seguir creciendo exponencialmente, acabando con los recursos de una tierra que además tiene una finitud, lo que vamos es para la muerte de la vida en la tierra y de la tierra misma, por ejemplo. Eso está cantado desde hace muchísimos años. Desde que en los años 70 se reunió un grupo de científicos, intelectuales, llamados por lo que llamaban el Club de Roma, e hicieron un libro y un informe que se denomina Los límites del crecimiento. Pero imagínense ustedes que lo sabemos desde los años 70 y todavía, digamos, la locura irracional, porque no hay racionalidad en el capitalismo, sino irracionalidad capitalista, sigue pensando que se puede crecer sin medida, exponencialmente, infinitamente, con recursos finitos. Eso tiene que ver con una de las encomiendas que nos dejó el comandante Chávez, que es intentar, desde donde estemos, salvar la humanidad. Pero para salvar esa humanidad, lo primero que hay que hacer es descolonizarse de las maneras como esa misma humanidad y sobre todo e indiscutiblemente las clases dominantes han hecho el análisis, el diagnóstico y la prospectiva
de la humanidad pensando en una situación de progreso permanente, creando un mito del progreso basado en dioses diferentes, como el mercado, como el capital, creándonos toda una mitología donde la religión y cualquier religiosidad o espiritualidad de los pueblos es falso ante la ciencia, que dice qué es lo que va a pasar objetivamente, cuando sabemos que hay muchas cosas que la ciencia no puede ni pronosticar ni decir objetivamente que son así. Entonces esos son los mitos de la modernidad. Y descolonizarse significa que nos quitemos de la cabeza esos mitos de la modernidad y que pensemos y que no pensemos que la única posibilidad que tiene la humanidad, que tenemos los países del sur, por ejemplo, es el desarrollo capitalista de los países del norte, que es la civilización de muerte. Entonces, viene extrañamente y acertadamente de nuestros pueblos indígenas, que es una cosa que trabaja mucho Edgar Figuera, precisamente la posibilidad de redención de esa humanidad. Y la posibilidad de redención de esa humanidad está en que nuestros pueblos indígenas rescatan la posibilidad de vivir en armonía con la naturaleza, con la madre tierra, que la madre tierra es la madre y no es el enemigo. Pero la mentalidad moderna lo que dice es que lo que dice y lo que hace. Es decir, cuando aquí llegaron los españoles y dijeron, vamos a hacer aquí la ciudad. La ciudad, por supuesto, era unos palos que ponían allí. Aquí va a ser la ciudad, aquí va a estar la plaza, y aquí va a estar el cabildo, y aquí va a estar el gobernador general. Unos palos, o sea, como cuando uno llega al terreno allá de Edgar, que tiene una hacienda, y pone unos palos ahí, pone un tarantín. Pero después eso va progresando. Y entonces ese progreso significa que es una cosa como que le tienen rabia. Es una rabia contra la naturaleza. Y entonces agarran y pasan la plaza, quitan todos los árboles. Hay que acabar con todos los árboles. Y hacen la plaza. Eso es la plaza. Y esa es la modernidad. El mejor ejemplo de qué cosa es la modernidad es que cuando usted agarra y dice, quítame todo esto de aquí, es un odio a la naturaleza. Y tratar a la naturaleza como objeto y, por supuesto, tratas a los demás también como que si son objeto de estudio y objeto como recursos para transformarlos en una sola cosa que se llama mercancía. Bueno, toda esa cosa que yo les estoy diciendo ahorita como introducción y que a Edgar le queda menos tiempo, yo vine para decir a Edgar que vamos a hablar los dos, mentira. Todo eso es una de las cosas que Edgar explicará en propiedad, pero que Chávez nos invitó a pensar. Y por eso, para nosotros, el pensamiento de Chávez es seguramente para todos, independientemente de que hayamos leído en el año 92 uno de los primeros libros sobre decolonialidad del ser y el poder y el saber. A mí, por ejemplo, que me enseñó algo de descolonización y creo que lo fundamental de lo que es el pensamiento decolonial fue Hugo Rafael Chávez Frías, sobre todo cuando desmitificó la figura del poder y ejerció un poder desde el pueblo en identidad, en armonía y en comunión con ese pueblo, porque él mismo era pueblo. Entonces, que cuando dicen unos
algunos presidentes de eso que llaman la ola progresista, horriblemente progresista. Es decir, el título es lo que está mal. Pues está bien, más o menos, que tú quieras redistribuir la riqueza mejor, etcétera, pero eso no es progresismo, eso es otra cosa. Pero hay unos que son cifrinos y tenemos que estar claros que son cifrinos. Entonces Cristina Kirchner o Rafael Correa, que además entonces agarra y está haciendo una revolución y se va de vacaciones a jugar golf y hacer un programa de televisión, eso no lo pudo, eso Chávez no hubiera hecho eso nunca en la vida. Es decir, tú estás haciendo una revolución, tú no te puedes ir de vacaciones. En revolución no hay vacaciones, no hay tiempo para irse de vacaciones. Y entonces ellos dicen, es que ahora tenemos presidentes que se parecen a sus pueblos. Bueno, en el caso de ellos se parecen. En el caso nuestro, gracias a Dios, a la Virgen y a todos los santos de la llanura, Chávez es el pueblo. Gracias, Luis, por la maravillosa introducción. No es fácil hablar de Chávez por la voluminosa documentación que está disponible, tanto en el portal todochávez.gov.be, pero además de todas los estudios que se vienen haciendo. Nelson Castellano, el de la Pulpería del Libro, él hizo una edición, 3 ediciones de su libro. En la primera solamente es bibliográfica, lo que se había escrito sobre Chávez. En la primera edición daba 3.600, Chávez vivo, 3.600 libros. En la segunda edición eran 17.828 libros. Y en la tercera edición, no hay más ediciones porque murió, iba por 56.000 libros, documentos sobre Chávez, de todo, había de todo. Él no se paraba a valorar el contenido, sino referenciaba lo que se venía publicando. Eché una vista hacia otros políticos latinoamericanos y europeos, conozco bastante la zona euro, si había otra persona de esa importancia de la cual se hubiese escrito tanto y en tan poco tiempo. Le voy a poner un ejemplo superlativo, Churchill, que no llega a 4.000 libros escritos sobre su obra y sobre su vida. Entonces, hay algo ahí que Chávez, dentro de los mitos, ritos, sus imaginarios, sus leyendas, su formación académica, generó desde una praxis que convulsionó. Es lo que llamamos en el pensamiento decolonial, generó un punto de inflexión donde está un antes y un después de la forma de hacer política. Y de eso trata esta pequeña introducción, que la voy a leer, y lo hice así para no extraviarme y no desvariar y no difundirme, y eso por la complejidad precisamente del pensamiento de Chávez. Según mi punto de vista, los oyentes, las oyentes, tendrán la permanente libertad de juzgar si lo que yo expongo y comparto va por el camino. Me voy a centrar en una de las categorías fundantes del pensamiento decolonial, que no es nueva. En toda la época había un pensamiento decolonial que opone una narrativa a la hegemónica. Y eso la historia está llena. Esto lo digo importante, por un poco lo aprendí de Luis, para tener cuidado en el pensamiento de las ciencias sociales, las modas. Porque eso desbarata y eso es una especie de preta por tres. Se usa y después se vota. Entonces, ¿qué es lo que queda? Entonces, una de las cosas de Chávez es la complejidad que le da al lugar de enunciación. Y de eso trata esto. Después podemos leer. Entonces, comienzo. ¿Desde dónde abordamos el pensamiento de Chávez? Sin duda alguna, el aparato conceptual empleado determina el camino a seguir y la metódica va, en la medida de lo posible, desbrozando y aclarando ese complejo laberinto cuyo arco semántico no está reducido a su persona, sino a las narrativas historiográficas que se confrontan en Chávez, por Chávez y desde Chávez, incluida su propia concepción de la historia nacional,
como fundamento de la contemporaneidad de su praxis política y de alguna manera de la trascendencia de su pensamiento, el cual ya tiene diversas expresiones editoriales en la geopolítica planetaria del conocimiento. En nuestro caso, lo hacemos desde la insurgencia histórica del pensamiento decolonial, al cual le damos contextualidad epocal desde el materialismo histórico y el método dialéctico, o sea, desde el marxismo. Eso vamos a ponerlo, o sea, no todo el que dice que es decolonial es marxista, de hecho no lo es. Y eso se evidenció en el primero que trajo Agrofobia a Venezuela fui yo. Y hicimos un evento en la Bolivariana, que se llamó Marxismo y Decolonial. Y ahí lo confrontamos. Y muchos decoloniales se declararon no marxistas. Entonces yo dificulto que en el pensamiento crítico y en la historia crítica, en la historia insurgente, cuyo uno de los padres, lo tengo aquí al lado, Luis Felipe, está todo Pedro Calzadilla, toda esta gente, Aristide Medina, crearon otra manera de hacer historia. Yo creo que eso es importante, otra narrativa, otra forma de ver, que es un derecho legítimo de los pueblos. Revisar la historia que le han contado, cómo le han contado y cómo le llega a ellos esa narración. Al esbozar las líneas que siguen, estamos exponiendo la estructura histórico-antropológica que le da significación y sentido de uso a la arquitectura cognoscitiva de lo que en el pensar decolonial se denomina el lugar de enunciación. Espacio-tiempo de la geopolítica del conocimiento hegemónico desde donde se confronta tanto el pensamiento decolonial como la praxis política antiimperialista y anticolonialista de Hugo Chávez, y lo refiere en la unidad del sur. Cito a Chávez: unirnos para ser cada vez libres, independientes y soberanos es algo que social y políticamente impide el desarrollo de la agenda imperial y neocolonizadora gringa. No olvidemos que el imperio a lo largo de nuestra historia ha logrado mantenernos divididos para debilitarnos y finalmente dominarnos. Fin de la cita. La lugarización enunciativa no trata de un espacio geográfico específico, estableciendo sus coordenadas mediante el uso de un GPS, si fuera el caso de alguna mente extraviada en la geopolítica planetaria, sino del pensamiento subsumido en la alienación colonial, de los imaginarios socioculturales desarrollados en un largo proceso de occidentalización y subjetivación de las relaciones sociales de producción de la vida cotidiana local, a partir del cual se ideó toda la arquitectura geopolítica y geoeconómica del actual sistema mundo desde 1492. Y hoy adquiere nuevas configuraciones a partir de la segunda posguerra del pasado siglo, pero que tiene sus raíces en las sociedades implantadas del pasado colonial americano, africano y asiático, organizadas entonces por el eurocentrismo hegemónico desde la racialización. Al decir de Chávez, el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, la lógica del capital, logró imponer una hegemonía en los últimos 200 años, con algunas excepciones. A ese proceso de occidentalización, los imaginarios de las prácticas socioculturales, de los hábitos, las costumbres, las tradiciones, los saberes, los usos, las creencias, en fin, de organizar la vida cotidiana a partir de la imposición de los referentes culturales eurocéntricos, se le conoce como la colonialidad del poder, que tiene sus expresiones reales, concretas, en la colonialidad del ser y la colonialidad del saber hacer, de los procesos de aprendizaje y sus prácticas. Esta forma de dominación y alienación fueron reconfiguradas en el despliegue mundial del capitalismo neoliberal de la mano de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, institucionalizada por Harry Truman en 1953, en el escenario creado para la paz, la ONU. La alocución del presidente Truman tan solo exponía una actualización de la doctrina Monroe de 1823 frente al auditorio completamente lleno, reteniendo en sus imaginarios las aterradoras imágenes de la figura del hongo nuclear, siluetas trazadas por las explosiones de las dos primeras bombas atómicas gestadas en el proyecto Manhattan de fusión nuclear en los Estados Unidos. En concordancia con la doctrina Monroe de seguridad nacional, Truman decía lo siguiente cuando tomó posesión. Esta cita es importante y hacer la referencia porque ¿cómo uno puede calibrar si Chávez
tiene una estatura en la geopolítica mundial. Si es estadista o no, eso uno lo sabe estableciendo el perfil del ente al cual se confrontó y se enfrentó. Y eso es el imperio más poderoso que ha existido en la faz de la tierra. Yo creo que es importante y eso le da la... Por eso, cuando hablo del lugar de enunciación, no es algo fijo, una categoría que uno denuncia ya, sino que la geopolítica del movimiento histórico va dibujando y estableciendo quién es y dónde está ese lugar con relación a un proceso de alteridad al cual se le opone. Yo creo que eso es importante. Decía Truman en ese entonces, más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de su enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Tendremos con ello la doctrina del trato justo. Lo dijo. Sin embargo, en 1953, bajo la misma doctrina de seguridad nacional, acotada como trato justo, en el discurso de la ONU, y sin cambiar de fundamento doctrinario y en presencia de todos los presidentes, primeros ministros y jefes de gobierno y Estado, Truman le expresa lo siguiente: hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo y raza deben romperse. Y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberían ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. Eso lo dijo en la ONU. Hay que aniquilar a mucha gente. En el año 53. Al día siguiente de la declaratoria, los Estados Unidos y la OTAN se hacían parte de la guerra en Indochina. Y ahí comenzó la escalada. Del texto Truman se decanta la finalidad geoestratégica del hegemón, la reestructuración total de las sociedades subdesarrolladas, que ellos califican como subdesarrolladas. ¿Qué pretensiones subsumía el discurso de Truman al referirse la voluntad de los Estados Unidos de reorganizar a la sociedad del tercer mundo? Es una obviedad, pero lo debemos expresar. En la configuración de la categoría geopolítica del tercer mundo por parte del sistema económico, financiero, científico, tecnológico, militar y político mediático del hegemón subyace el propósito de controlar a escala planetaria los recursos energéticos, mineros, naturales, acuíferos, o todavía creen que las destrucciones de Irak, Libia y Afganistán tenían el propósito humanitario de llevarle la democracia como si fuera una especie de prêt-à-porter. La declaración es ciertamente anglocéntrica a fin de sostener la invención del tercer mundo. No obstante, lo que requiere explicación es precisamente el hecho de que se emitiera y tuviera sentido de uso epocal y que aparte de la extinta URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, no tuviera contestación en el recién creado Foro Político Mundial para la Paz, la Organización de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos, apoyados en la OTAN, creada en 1492, compartían con el mundo su voluntad inalterable de transformar de manera drástica 2/3 partes del mundo en pos de los objetivos de prosperidad material y progreso económico que solo proporciona la economía capitalista, el libre mercado y la democracia, según las puntualizaciones presentes en su lista de mercado o manual del usuario para la geopolítica del capital. A comienzos de los años 50, esta voluntad era hegemónica en la diplomacia de la colonialidad del poder. La referida doctrina militar de seguridad nacional alcanza su máxima expresión destructiva con George Bush, el 20 de enero del año 2001, en su discurso de toma de posesión como el presidente número 43 de los Estados Unidos.
En los años que siguen a la segunda posguerra, que da cuenta de una Europa en ruinas, el centro hegemónico del sistema mundo de la modernidad-colonialidad, expresada en las formaciones económicas, sociales y capitalistas, hace la mudanza epocal del eurocentrismo anclado en el Reino Unido a los Estados Unidos de Norteamérica. Se inicia de esta forma la hegemonía del anglocentrismo en el continente americano. Aunque asoma hoy múltiples indicios de su crisis estructural y sistémica, sigue siendo, sin equívocos, el hegemón económico, financiero, político, mediático, militar del actual sistema de producción, apropiación y acumulación del plusvalor, el cual tiene sus fundamentos en el diseño global del actual modelo científico-tecnológico. A partir de esta deriva, se impulsa una dinámica capitalista de desarrollo humano con sus concreciones lugarizadas en la forma de concebir y de organizar la vida en común, en la diversidad geohistórica y cultural de los pueblos del mundo bajo la égida de la relación producción, mercado, consumo y progreso, a la cual hacía referencia Luis Pellicer en su introducción. Oponerse a esta ecuación es convertirse en una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de los Estados Unidos, que afecta en su argumento su modo de vida de ser estadounidense. A lo cual Chávez opone lo siguiente: la crisis del capitalismo global es la crisis del modelo que se impulsó al mundo y se pretendió erigir como la única alternativa, la única vía después de la caída, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Esta tesis geopolítica tiene sus antecedentes. Un año antes de finalizar la Segunda Guerra Europea, la imposición de los acuerdos finales surgidos en la conferencia de Bretton Woods, realizada entre el 1 y el 22 de julio del año 44 del siglo pasado, configura la nueva dinámica de la geopolítica planetaria que entonces arrastra las secuelas de la segunda gran crisis sistémica del capitalismo iniciada en 1929. De la referida cita se configuran los nuevos objetivos estratégicos de los Estados Unidos para el relanzamiento del capitalismo neoliberal a escala global, a fin de contener el avance del comunismo, representado por la extinta URSS, quien, debilitada al término de la referida guerra, cede en la conferencia de Yalta el control geopolítico asumido un año antes por los Estados Unidos. Estos eventos, con los Estados Unidos a la cabeza, dan inicio a una nueva época de la colonialidad del poder, ahora desde los fundamentos económicos financieros. Es la tesis de Chomsky, pero que la reformula Chávez de una manera brillante. En el texto no tengo brillante, pero es así. Hace un año, en septiembre de 2002, esto lo escribió Chávez de su puño y letra. El manuscrito está disponible en la página que nos dio Xavier. Hace un año, en septiembre de 2002, ocurrieron una serie de hechos cuyas consecuencias de significativa importancia afectaron el mundo internacional. El primero fue el anuncio de la doctrina de seguridad nacional de la administración de George Bush, hijo, ¿no? Estamos hablando. En pocas palabras, Estados Unidos anunciaba la intención de dominar el mundo de forma permanente utilizando la fuerza si fuera necesario. La fuerza es la dimensión en la cual Estados Unidos reina sin contrapeso, y la pretensión de eliminar todo desafío potencial a su dominio. El que quiera buscar los antecedentes de las medidas coercitivas unilaterales impuestas en Venezuela desde el 2015, ahí lo tiene. Esto ocasionó una reacción en todo el mundo, no porque se tratara de algo completamente nuevo. De hecho, no lo es, dice Chávez, ya que existen muchos antecedentes que datan de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, aún antes de que Estados Unidos hubiera ingresado al conflicto bélico. En aquellos tempranos días, los líderes norteamericanos sabían que la guerra terminaría con Estados Unidos en una posición dominante en el plano internacional. Numerosas reuniones se sucedieron entre planificadores y estrategias del Departamento de Estado. Uno de ellos es el Consejo de Relaciones Exteriores, que es una ONG, pero que decide la política de los Estados Unidos. Es lo que se llama el Estado profundo. Fíjense bien, ya en 1941 los estudios realizados
concluían que el objetivo de largo plazo fundamental era que Estados Unidos se convirtiera en la potencia indiscutida de la posguerra y actuara de forma tal que limitara la soberanía de cualquier Estado que pudiera interferir con la política de adquirir supremacía militar y económica. Una de las protestas, la primera protesta que vino de los Estados Unidos, ¿ustedes saben cuál fue? Eso fue cuando la constituyente fue que hizo reparo el embajador en Venezuela, en plena Asamblea Constituyente, del artículo 5 de nuestra Constitución, que la soberanía reside en el pueblo y es indelicada. Ellos dijeron que eso no era posible. Figúrese, esa fue la primera campanada, vamos a decirlo así, en la época Chávez. Lo que es diferente en la declaración de septiembre de 2002 es su descaro y su extremismo y el tono desafiante con que fue anunciada ante la opinión pública. Se le advertía al mundo que tuviera cuidado. Sin embargo, uno de los pasos tomados para implementar la doctrina de la seguridad nacional fue públicamente anunciado. Fuerte y claro se proclamó la intención de invadir Irak. Lo demás era cuento. Si tenía juguetico de armas explosivas, eso no iban a dar. ¿Por qué? Para decirle al mundo que lo que ellos estaban diciendo y pensando era verdad. Y que iban a hacer, acciones ejemplarizantes. El secretario de Estado, Colin Powell, en la época, fue enviado a la reunión de Davos, donde son temas económicos, excepto en el 2008 que se lo dedicaron un tema a la ecología para resetear a la población mundial. Sobraban las 3/4 partes del mundo, según ellos. Entonces ahí Colin Powell les dijo que el tema no era económico en esa reunión, sino que el tema era Irak. Lo dijo, se publicó y nadie le prestó atención. Y ya tienen lo que pasó con Irak, después Libia. Es claro que estas medidas socavan la democracia, esencialmente la hacen imposible frente a las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. O sea, si nos están invadiendo, nos están cercando, pero la mediática dice que estamos tomando acciones no democráticas. No es que ahí lo de la democracia es mi punto de vista. Bueno, se pone al lado. Hay que salvar la vida y la patria primero para poder tener democracia. Así de sencillo. En una guerra, los militares no van a decir, bueno, vamos a una asamblea para ver qué. No, por favor. Eso no funciona así. Y la inviabilidad de la democracia frente a las pretensiones hegemónicas no lo dijo la Unión Soviética. Lo dijo nada menos que John Maynard Keynes, Premio Nobel de Economía, neoliberal. En esencia, la narrativa hegemónica de la política sufrió una histórica dicotomía colonial necesaria a los objetivos de los Estados Unidos. En primer lugar, las producciones científicas se fueron incrementando y diversificando su centro de configuración teórica, pero toda su naturaleza ontoepistémica y teórica metodológica, institucionalizada por las academias históricas, quedaron subsumidas en una narrativa homogénea que le permitió a la industria cultural, a través de la concentración de los medios de comunicación globalizados en manos de una reducida élite económico-financiera militar, un largo proceso de producción de plusvalía ideológica orientada a la despolitización de la sociedad, de todas las sociedades, incluida la sociedad venezolana. Bueno, los franceses no eligieron a Macron, pues. Lo había jodido en el primer sexenio y después, y lo eligieron. Eso lo hace una sociedad despolitizada. Y sus respectivos movimientos políticos, despolitizada la sociedad, sus respectivos movimientos políticos, también los movimientos de izquierda en su época, y los ecologistas. Este proceso de despolitización le permitió al hegemón que emergía de las ruinas europeas
consolidarse como policía del mundo al vaciar de su significante y sentido de uso epocal y enunciativo a los marcos conceptuales y epistemológicos con los cuales los pueblos interpretan, comprenden y explican la naturaleza de sus dinámicas locales. A ese propósito ideológico, Lacan lo categoriza como forclusión, vaciar lo imaginario. El suscrito lo acota como suspensión cognitiva. La desideologización produce que los imaginarios societarios se despeguen de la materialidad de la vida cotidiana para quedar gravitando en una opacidad ideológica que va desde la negación de lo real a la metafísica de los deseos o la condición deseante. Hoy los gurúes de la cibernética le llaman el metaverso. Todas las ciencias sociales se convirtieron en significante vacío, al decir de Ernesto Laclau. Estas fueron vaciadas de categorías esenciales como pueblo, soberanía, poder popular, independencia, emancipación, etc. Estado nacional, exclusión, soberanía, economía popular y microeconomía. Estas dos últimas categorías que dan cuenta de las dinámicas económicas de la vida cotidiana, ¿desde cuándo no son empleadas por las ciencias sociales, por las ciencias económicas? Sin embargo, desde su precariedad conceptual y opacidad epocal, las ciencias sociales inventaron sus crisis para esquivar el sillón de los acusados, al declararse incapaces de dar respuestas explicativas a los problemas de los pueblos. En el caso venezolano y latinoamericano, Chávez sacó de su aburrimiento a las ciencias sociales, a las ciencias económicas, a la ciencia política. En segundo lugar, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en el contexto de la larga duración de la Guerra Fría, las ciencias sociales y particularmente la ciencia política y económica fueron distanciándose del sujeto histórico de sus quehaceres científicos, académicos e intelectuales, al mismo tiempo que fueron vaciando de sus repertorios categoriales, sustanciales y singulares las epistemes de un aparato conceptual que quedó huérfano, mejor aún alienado o enajenado de sus propósitos fundacionales, es decir, dar cuenta de la vida, del ser sintiente, en su contextualidad de realización y concreción humana, a fin de interpretar, comprender y explicar la esencia que define la configuración estructural de los eventos, hechos o procesos estudiados que afloran de las relaciones sociales epocales. En los días del Caracazo, tanto los políticos profesionales como las instituciones académicas metieron sus cabezas en tierra para ocultar sus incapacidades nociológicas. No le dieron la cara al pueblo insurgente, sublevado, que clamaba por respuestas a una casta político-académica que no daba explicaciones a un proceso de concentración de la riqueza nacional en una muy reducida oligarquía que los veía desde la racialización, la exclusión, la marginalización, la negación, desde la zona del no ser o no persona. Al distanciamiento entre los predicados, los teoremas y la práctica, Enrique Duce lo acota como la corrupción de la política y lo político. Es la corrupción de la referenciación entre el ser político y el ser pueblo, diluido en la zona del no ser. Resultado de la producción incesante de plusvalía ideológica, invisibilizado y sin voz por las mediaciones de una pedagogía política de la partidocracia liberal burguesa que en la vida cotidiana negaba en sus realizaciones discursivas al sujeto de toda revolución, a la vez que negaba la existencia de la lucha de clase en la sociedad venezolana. El pueblo enunciado como cosa, como objeto de estudio en la sociología de Durkheim, en una ontología de la alienación capitalista, es consecuentemente un factor fundamental en la pérdida de la alteridad necesaria entre lo político y sus prácticas, la política, que tiene como escenario histórico la memoria y sus tensiones históricas. Este proceso lo acotaron como la despolitización de la conciencia de la sociedad venezolana, la desconcientización del carácter histórico, libertario y emancipador del pueblo. En estos procesos ideológicos subyace la alienación y la dominación al pueblo venezolano antes de su resignificación y dignificación a partir de la transformación política jurídica de 1999.
En esa fractura histórica de la corrupción de la política emerge como ave fénix el pueblo encarnado en mente, corazón y acciones en Hugo Chávez Frías, el comandante. Este surge en medio de la inmundicia lingüística vertida por el poder mediático global sobre su ser político militar. Chávez diseña un horizonte histórico que el pueblo lo hace su conciencia al tiempo de despertar las posibilidades de una nueva esperanza, de unas nuevas alamedas. Así lo refiere Chávez. Cuando un pueblo recupera la fe en sí mismo, cuando un pueblo recupera la esencia de sus propias raíces, cuando un pueblo se llena con sus propias historias, cuando un pueblo levanta sus banderas, cuando un pueblo recupera el sentido colectivo de lucha, de trabajo, de fe y de esperanza, entonces allí y solo allí, cuando ocurren grandes cambios en la historia, y en Venezuela eso está ocurriendo. El pueblo no es músculo de una inteligencia que es ajena a él. El pueblo es músculo e inteligencia de la emancipación. Es él quien le está dando cuerpo al socialismo. Es en esta sagrada misión, su perpetuidad es indiscutible. En su praxis política, Chávez generó un proceso de repolitización de toda la sociedad pedagógica, política, fundamental en la formación de la conciencia nacional bolivariana. En 1994, en la conferencia ofrecida en la Universidad de La Habana, Chávez hacía referencia a Memorias del Fuego, obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano, citando un párrafo que es consustancial al desarrollo posterior de su pensamiento político. Cito: América Latina no solamente ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del caucho y del cobre y del petróleo, también le han expropiado la memoria para que no sepa de dónde viene y hacia dónde va. Esta evocación de Chávez a la génesis de la exploración de nuestra América nos permite establecer el horizonte histórico del proyecto bolivariano de transformación radical de la sociedad venezolana, inicialmente, luego convertido en uno de los fundamentos ontológicos y teóricos de lo que llamamos el socialismo del siglo XXI. El largo proceso, fíjate bien el sentido de la historia de Chávez. Una de las primeras acciones que toma Chávez es con la historia. El decreto de que los archivos de Bolívar y de Miranda pasaron de la Academia Nacional de la Historia al Archivo General de la Nación. Luis y el grupo Medina Rubio, Pedro Casal, todo ese grupo, Alessandro y todo eso, y crearon la red de memoria. Y Carmen Borque, por supuesto, y Carmen Borque, no, repito, Luis, etc. Y Carmen Borque, por si no, hoy me regañan esta noche. Entonces, fíjense bien que es importante porque crearon la red de memoria, historia y patrimonio en todo el territorio nacional, donde se da cursos de metodología histórica, de archivo. Yo he dado innumerables cursos de paleografía, cómo leer los archivos, la grafía antigua. O sea, importante acercar a la gente, al pueblo, a nosotros, con su historia que tengan unos documentos y cómo leerlo. Eso es muy importante. Se creó el Centro Nacional de Historia y esta Casa de Historia Insurgente, al cual agradecemos la generosidad de Alexander Torres Iriarte. Sigo. El largo proceso de occidentalización y subjetivación eurocéntrica impuesto a las sociedades originarias y, consecuentemente, producto de las relaciones sociales coloniales de alianza y consanguinidad, impuesto también a las derivaciones socioculturales de las mestizaciones a las cuales fueron violentamente sometidos nuestros ancestros, conduce a establecer una configuración ontoepistémica de la idea de la política en Chávez, a partir de la condición histórica de pueblo y todo lo que ello representa e implica, cargado de memoria, imaginario, mitos, ritos, leyendas, costumbres, tradiciones orales, forma de aprender y enseñar los saberes familiares y populares, las diversas formas de creencias y estructuras simbólicas de la fe y la esperanza que expresa el pueblo en sus variadas dimensiones, sean ellas sacras o profanas. Lo importante es que en sus expresiones
esta dualidad desaparece porque no es lo sustancial en el pueblo. En este sentido, podemos aproximarnos a los cuentos del arañero como una mina de significaciones antropológicas. En todo caso, siempre está presente en la ritualidad de la vida del pueblo una especie de teología del resuelve cotidiano, a partir del cual la esperanza es transformada en contenido cotidiano de la sustentabilidad persistente de la alegría. Finalmente, en la despolitización de la sociedad anterior a Chávez, el discurso desideologizado tuvo como objetivo de construir la memoria histórica venezolana. Esta fue el escenario de batalla donde la producción de pluralidad ideológica obtenía sus victorias epocales. En el llamado Caracazo, hecho histórico inocultable, la despolitización jugó contra el propio pueblo sublevado, con sus históricas carencias estructurales, pero insurgente, no pudiendo establecer en esa convulsa hermenéutica la deseada direccionalidad política a sus acciones para derrocar en el patio local al sistema mundo de la modernidad colonialidad que se expresaba en esos días sangrientos a partir de las bayonetas en cabeza de una cultura militar forjada en las escuelas de las Américas, a fin de calmar por un tiempo al menos el alma de un pueblo que acompañó a Bolívar en el ascenso del gélido páramo de Pisba para ir a liberar a la Nueva Granada. Cierro con esto. Chávez no se deja extraviar en la formación de su pensamiento al darle una estructura simbólica que va desde los ritos, mitos de las leyendas llaneras, donde libró de la oralidad de su abuela a los fundamentos académicos de la ciencia política. Estas, por mucho tiempo, fueron despojadas de sus categorías fundamentales hasta terminar como un significante vacío. Chávez le devolvió el alma a esa disciplina en el exilio de Paolo Fabri. Les diseñó una nueva caja de herramientas conceptuales que les permitía en la praxis política nuevos marcos referenciales para desplegar en la relación teoría-praxis la democracia participativa y protagónica como la expresión más acabada del socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Edgar Figuera. Edgar, tú sí escribes bonito y hablas tan bonito además porque hablas con todo ese arsenal teórico-metodológico, pero que se entiende, ¿verdad? Así es que tiene que hablar la gente, que uno entienda más o menos qué es lo que quiere decir. Estuvo excepcional, Edgar. Estoy muy contento de acompañarte en esta charla, que yo creo que va a ser una de las charlas más vistas por nuestro público ahí en nuestra televisión. Hay que hacer propaganda. Chávez nos enseñó a que hiciéramos propaganda. Bueno, nada, los invitamos siempre a ver el canal de YouTube que tiene el Centro Internacional Miranda, donde hay además magníficas exposiciones sobre temas que nos competen actualmente a todos y a todas, como esta delicadeza y exquisita disertación que acaba de hacer nuestro compañero, camarada y maestro Edgar Figuera. A mí me gusta porque Edgar escribe todas las cosas. Yo soy un desorden, yo no escribo nada. O sea, yo agarro y hago unas notas y después... Pero cuando, obligado a veces escribo. Yo creo que eso fue una de las cosas que heredé de Aristides Medina Rubio.
Que no, que bueno, hablaba en todos lados, era una maravilla, pero había que grabarlo porque si no, a él no le gustaba sentarse a escribir. ¿Ah? Sí, ahora con YouTube sí, pero no. También de él aprendió que había que tener disciplina para escribir, y cuando siempre fue preciso también escribió, pero claro, era sobre todo Arístides un gran organizador. Y esas son cosas que no solamente que se agradecen, sino que sin eso, sin esas cosas, nosotros no estuviéramos como estuviéramos ahorita, en el campo, digamos, de el pensamiento de la cultura, sobre nuestra cultura y sobre nuestra historia. Porque hay muchas cosas que sí se escriben y están muy lindas y muy bellas en ese papel que uno escribe. Pero resulta que si no pasan de ese ámbito académico en el que se escriben, no tienen ninguna vinculación con una posibilidad de liberación de nuestro pueblo. Entonces a veces también se hace y se escribe historia y se hace historia haciendo cosas. Cosas importantes, cosas menos importantes, cosas que le dejen a nuestro pueblo y la posibilidad de ir a esas cosas que están allí, por ejemplo, a la revista Tierra Firme, fundada por Arístides, a la revista Memorias del Centro Nacional de Historia, a todas las publicaciones que se han hecho en el Centro Nacional de Historia desde su fundación hace 15 años ya. Lo que se sigue haciendo en el Centro Internacional Miranda, lo que se está haciendo ahora en el Centro de Estudio Simón Bolívar. Es decir, que hay hechuras que también significan una reescritura de la historia que es necesaria, porque si no reescribimos esa historia, pues vamos a seguir repitiendo los cuentos que no son cuentos chinos, sino los cuentos deformadores, invisibilizadores de nuestro pueblo, los cuentos que han excluido a los sectores sociales menos privilegiados en todo momento y en todo territorio de nuestra sociedad. Entonces, yo, digamos, acompaño el pensamiento de nuestro compañero Edgar Figuera en todas y muchas de las cosas que aquí él ha expresado, y otras más que seguramente por tiempo no quiso hacerlo, pero que reiteramos ese, como les digo, ese asunto. Fíjense, lo que pasa es que hay una gente, yo entiendo que aquí hay gente que está viéndonos, que está aquí con nosotros, que vienen del mundo académico, de las ciencias sociales, de la rigidez de los, ¿cómo llaman eso? Los papers y vaina esa, artículos científicos. Y entonces, para ellos es muy difícil, para la gente esta de la academia, porque tienen un pensamiento cuadriculado, colonizado, occidentalizado por la universidad occidentalizada, que por occidentalizada, europeizada, o cuando uno habla de lo eurocéntrico, está hablando también
de la, digamos, de la dominación del saber también por parte de los Estados Unidos de América. Eso se transforma en una sola cultura científica de la dominación. Entonces, Edgar Figuera aparece en las revistas nuestras y ha aparecido en revistas internacionales, pero muy pocas veces va a aparecer Edgar Figuera en las revistas internacionales. Muy pocas veces, escribamos lo que escribamos, vamos a aparecer nosotros en revistas internacionales. Simple y llanamente, porque lo que nosotros decimos no es lo que a ellos les interesa que se diga, ni que se demuestre. Entonces, cuando ustedes ven por ahí que hay un intelectual famoso, Fukuyama, que hace el fin de la historia y se vende como pan caliente ese libro, es porque hay algún interés ahí en que ese libro se lea, y el interés no es de nosotros, el interés es de un imperio que quiere que todos pensemos como Fukuyama, que la historia se acabó porque ya no hay por qué luchar, porque el estadio más alto y mejor que puede haber alcanzado la humanidad es económicamente el sistema capitalista, civilizatoriamente la modernidad y políticamente el Estado liberal, democrático, representativo. Sí acabó la historia. Y durante un tiempo, eso que llaman la década perdida, que no estaba perdida, no fue perdida, para nosotros por lo menos no fue perdida, gracias a Chávez y gracias al pueblo de Venezuela, porque mientras eso estaba pasando en los años 80 y partecita de los 90, aquí había una gente que todavía estaba preparándose, que todavía estaba estudiando a Marx, que todavía estaba recibiendo clases con gente como Arístides Medina Rubio, que no dieron su brazo a torcer. Entonces, cuando uno estaba en una clase con Arístides y Arístides le hablaba de las posibilidades de cambio que tenía una sociedad y que el capitalismo podía cambiarse y que podíamos estar militando en otro lado que es la izquierda y que podíamos pensar en un mundo mejor y que además seguíamos que tener digamos, un pensamiento materialista histórico. Y por supuesto que aprovechaba para invitarlo a uno a militar en el Partido Comunista. A mí no me gustaba mucho el Partido Comunista. A mí en realidad siempre me gustó más estar como independiente pensando en otras cosas. Pero bueno, tiene sus cosas, ¿verdad? Tiene sus luces y sus sombras el Partido Comunista. Todos los partidos comunistas del mundo, el francés, el ruso, el chino. Escuchaba ayer, Edgar le debe haber fascinado ese discurso del vicerrector de la Escuela de Cuadros del PSC. La modernidad socialista es una pastiche, una maravilla. Ese discurso hay que ponerle atención, porque por ahí es que van los tiros. Es decir, aquí la política internacional y la geopolítica internacional de ahora en adelante la fija China, no hay más nadie. Rusia lo que va a hacer es acompañar. Y todos los otros que se peguen ahí, pero es China, no hay más. Menos mal los chinos, por lo menos hablan, Xi Jinping habla de la solidaridad entre los pueblos, por lo menos Xi Jinping habla, dice y hace una cosa que no hacen los Estados Unidos de América, de Norteamérica, que es que sí, vamos a modernizar, vamos a progresar, vamos a hacer estas cosas, vamos a fabricar esto otro,
pero no te está imponiendo ni su cultura, ni su manera, ni su Dios, ni su religión. Y si tú quieres aceptar que te construyan el ferrocarril, bueno, tú aceptas que te construyan el ferrocarril, pero no te tienen un portaaviones ahí en la Puerta de La Guaira diciendo tienes que construir el ferrocarril. ¿Ves? Son maneras diferentes, son modos diferentes, de manera que nos estamos enfrentando en este momento de cambio mundial, además, que esto creo que sí es un cambio mundial. Es mucha gente la que cree, además, que ahora sí viene una cosa definitiva en términos del capitalismo. Mínimamente, pues, eso que Chávez llamó el mundo multipolar, pluricéntrico, ¿verdad? Bueno, eso es una de las cosas. Yo quisiera, voy a mencionar varias cositas nada más para darle la palabra a los compañeros y compañeras y que el Edgar además pueda responder las preguntas. Voy a hacer unos comentarios que podemos tomarlos también como parte de la reflexión que todos podamos hacer acerca de esto que ha hablado Edgar. Una de las cosas es que hay cosas que se hacen con una simplicidad y que esas cosas que se hacen con esa simplicidad y con un detalle llegan mucho más que cualquier cosa que usted haga montando un rascacielos o haciendo la obra magna de los 20 tomos. Entonces, simplemente con que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se sentara en el sitio presidencial, se parara en el podio del presidente y dijera que a él le gustaban mucho los topochos fritos, ya era un cambio absoluto para quien lo escuchaba. Por supuesto, la oligarquía se horrorizaba de que ese sambo de mierda estuviera allí parado hablando de topocho frito. Pero claro, mientras él estaba hablando de topocho frito, lo que nos estamos hablando, lo que él estaba hablando y lo que le está diciendo a su pueblo es sintámonos orgullosos del topocho frito, porque bastante que nos ha alimentado el topocho frito. Los plátanos fritos que le robaba a la mujer en la casa donde se hace la comida para el pueblo, de todo ese invento que Chávez además hizo para darle de comer a los más necesitados. Las casas de, ¿cómo se llama? Las casas de la alimentación, y Chávez agarraba y se robaba un plátano. No hay nada más bueno que robarse un plátano. O sea, ese plátano sabe más sabroso, evidentemente sabe más sabroso. Entonces, esa sensibilidad llega mucho más a un pueblo. A nadie se le hubiera ocurrido aquí pensar que Luis Herrera Camping, que era supuestamente el más campechano, entonces, claro, lo que decía era que él decía un refrán llanero, ¿no? Y entonces, Morrocoy no sube palo y tal. Ajá, ya. Pero entonces cuando decía, él tenía un programa también, ¿cómo habla el presidente? El de Caldera habla al presidente, pero él tenía también otro, porque como él era periodista, él quería también tener un programa. Un programa, por supuesto, donde nadie hablaba, sino, bueno, le hacían unas preguntas, además muy dirigidas, que él respondiera y no sé qué. Y cuando pasaba por la alfombra roja, saludaba así como, no se crean que yo no. Toda la alfombra roja y estas puertas abriéndose así grandotas y estos soldados aquí de la guardia de honor. Esto es mentira, yo soy Luis Herrera, vale, el hijo de la chata. Lo que pasa es que estoy aquí, coño, haciendo de presidente. Y después, claro, cuando se paraba Luis Herrera, nunca ustedes lo iban a escuchar hablando de la cotidianidad de la vida. Ni a Carlos Andrés Pérez, ni a ninguno de esos presidentes los iba a escuchar hablando como hablamos todos y todas los que estamos aquí.
Eso es lo importante, eso es una de las cosas importantes en Chávez. El rescate del orgullo por lo que somos, por nuestras identidades. Y luego, como dijo también Edgar, el rescate de nuestra historia, en el rescate, en principio, hay que decirlo, de Bolívar. ¿Por qué en el rescate de Bolívar y por qué basa toda su fundamentación teórica y metodológica de la revolución bolivariana en Bolívar? Porque sabe lo que se debe saber un político que es un teórico, pero que al mismo tiempo está en la acción política. Porque Bolívar es resorte de movilización política de nuestro pueblo. Dicen que Bolívar es el gran hombre de la patria, y es el gran hombre de la patria porque cuando se une la racionalidad y la afectividad de un pueblo con la racionalidad y la afectividad de un líder en un determinado momento de la historia, ese es un momento de grandes cambios, grandes hechos y grandes hechuras. La revolución de independencia, por ejemplo, sin Bolívar no se entendería. Es el afecto, porque la gente, yo primero siento y después pienso. El amor del pueblo por Bolívar y después el amor del pueblo por Chávez. Eso es lo que se llama, eso que les dije, es lo que nosotros llamamos corazón. Lo afectivo y lo racional. Porque lo afectivo y lo racional, además no nos asustemos por eso, hay más terminaciones neuronales en el corazón que en el cerebro. Por tanto, cuando aprendemos y cuando pensamos, pensamos con el corazón, con el cerebro y con el colon, donde también hay muchas terminaciones neuronales. Eso no es una cosa que se produce todos los días en la historia. Se produjo con Bolívar y se produjo con Chávez, y en este momento estamos todavía en el momento de ese corazón del pueblo que además Chávez sintió, y lo sintió hasta tal punto, hasta un nivel místico de ese sentimiento, que dijo: Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo. Se entregó como un Mesías, como Cristo, para el que crea en Cristo, como Alá, para que crea en Alá, como Mahoma, para quien crea en Mahoma, y como todos los dioses y las diosas de nuestros pueblos originarios. Hay que creer. Hay que creer. Y, bueno, ya, por último, yo quería decirle también la política gringa, la política de los Estados Unidos de nuestra América, de Norteamérica, que no es nuestra América, la de Martín y la de Bolívar, siempre desde que ya acabaron ellos con la mayor parte de sus pueblos originarios y tomaron, sabían que iban a tomar todo lo que hoy conforma los Estados Unidos, más parte de México, etcétera, es decir, el expansionismo norteamericano. Eso ya, digamos, ellos lo tenían, así como
nosotros teníamos la doctrina bolivariana, y creo que ustedes han escuchado bastante ya también a José Gregorio Linares hablando de esto, pero antes de esa doctrina bolivariana, es decir, el destino manifiesto de esa doctrina de Monroe ya era anterior a Monroe. No recuerdo ahorita el presidente, pero el presidente que, ¿cómo se llama? El presidente que estaba cuando se da la revolución de Haití en Norteamérica, es uno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero en todo caso ese mismo. Jefferson, creo que sí, Jefferson, exactamente Jefferson. Jefferson rezaba porque la revolución haitiana fracasara, para que no fuera un ejemplo de posibilidad de revolución, la de una cuerda de negros que no tenían ni alma ni eran humanos. O sea que no es una cosa nueva y que viene desde 1492. Y así siguen pensando los Estados Unidos y Europa de todos nosotros y nosotras en el sur. Igualito, ese pensamiento racista, excluyente, patriarcal, está intacto. Por eso Chávez también descoloniza cuando dice que es feminista, cuando ataca el patriarcado y el machismo, cuando ataca el patriarcado, el machismo, cuando ataca la corrupción, también como Bolívar, que atacó la corrupción. Porque el problema de la corrupción no es que sea una cosa moralmente censurable, es que es una enfermedad, como cualquiera que esté enfermo de una adicción. Es una enfermedad. Lean la carta que le hace Bolívar a su sobrino Anacleto Clemente, para que ustedes entiendan cómo Bolívar entendía que eso era una enfermedad. Le dice a Anacleto, como Anacleto era jugador, pendenciero, vaina, mujeriego, etcétera, todas esas cosas que pueden ser chéveres a veces, si tú lo haces además con tus reales y con tus mujeres, pero que no pueden ser chéveres y no pueden ser buenas nunca en la vida si lo estás haciendo además a costilla del dinero de la patria. Y entonces, como Anacleto acá ratico iba a pedirle a Santander real en nombre de su tío para seguir jugando porque estaba enfermo, su enfermedad era que era ludópata, pues. Estaba enfermo. Entonces le dice Bolívar, mira, te vas ya de allí. ¿Cómo puede ser posible que siendo hijo de una mujer con una moral tan intachable como es tu madre, teniendo la familia que tienes, te comportes de esa manera que me avergüenza a mí y a toda tu dinastía y tu familia? Porque Bolívar, claro que creía en la dinastía y la familia, porque Bolívar era un mantuano. ¿Cómo puede ser posible cuando hombres que no han tenido ni la más mínima posibilidad de estudiar y de tener familia, más que la patria, se han hecho caballeros para honrarme a mí? Los llaneros, sus llaneros, su pueblo. Y así le dice a su sobrino, tú me estás deshonrando mientras esta cuerda de pata en el suelo que no ha tenido nada, ni madre, ni padre, ni riqueza, ni nada, son unos caballeros
porque tienen ahora una patria y porque quieren honrar a su libertador. Eso es una de las cosas, más que toda la guerra que tuvo Bolívar contra la corrupción. Esta es una de las cosas más importantes que creo yo que Bolívar sentía con respecto a lo que puede ser un problema así. Y nosotros creo, disculpa que me desvíe un poquitico, pero también tiene que ver con la decolonialidad, porque también Chávez lo decía. El problema de la decolonialidad es que tenemos que curarnos de la enfermedad de la avaricia, del tener, del poseer y del tener cosas que no sirven para nada, que no significan nada. Porque cuando usted ve una dama de esta que se pone unos zapatos, puede ser unos zapatos de estos de deportivo, donde las letras Vogue son más grandes que el zapato, esa mujer es una marginal, mal vestida, muy mal vestida. Se lo dice un hombre que sabe mucho de moda y de gusto. Muy mal vestida. Porque ella lo único que quiere enseñar es que sus zapatos son Vogue. No que tiene unos zapatos que sirven, que son bonitos y que a lo mejor pueden estar hechos por Carolina Herrera, pero seguro que Carolina Herrera no le pone CH en grandote a su cartera ni a sus zapatos. Esos son más, además que le están haciendo esas publicidades gratuitamente a todos esos, digamos, diseñadores empresarios realmente. Pero además se ponen esas botas que pueden decir Givenchy, y resulta que esa bota Givenchy le pagaron $4 al que la hizo, le pagaron un poco más al dueño del taller, y las botas Givenchy esas que usted compra en $2.500, las estúpidas estas que creen que tienen algo en la bola, compran esas botas y se disfrazan de eso. En $2.500, una cosa que cuesta $40 en el mercado, es lo que cuesta, con ganancia y todo. No, es mejor mandarse a hacer los zapatos aquí en la Candelaria. Aquí mismo los hacen también. Pero yo lo que quiero es que nos entendamos en el sentido de que es una enfermedad para los corruptos, una enfermedad para los ricos, que son ladrones, todos son ladrones. O sea, aquí la gente rica no nació rica, es mentira. Porque si nació rico y le dieron y le dejaron una herencia, es porque el que la dejó se la robó a alguien. Porque cuando usted ve los papeles aquí en el Archivo General de la Nación, los papeles de tierra, porque yo quiero rescatar mis tierras que me robaron estos marginales, hicieron ahí una comuna. Resulta que cuando van hacia atrás en la propiedad de esas tierras eran encomienda de no sé quién, encomienda, repartimiento, que repartían tierras y gente, que ni la tierra ni la gente eran de ellos. Por tanto, es un robo. ¿Y qué hace Colón cuando llega aquí a estas tierras? Pone un estandarte, que esto es ahora de una reina católica y un rey católico, y después lo heredó una hija que estaba loca bola, Juana la Loca, y le quitó nada más y nada menos que milenios de identidad a todo un pueblo. Es el despojo mayor que se pudo haber hecho
en la historia de la humanidad. Ahora esto no se llama Guanajuaní, esto se llama San Salvador. ¿Qué vaina es esa? Si a ti vienen y te dicen mañana, tú no te vas a llamar más Xavier, ahora te llamas Chicolandia. No te la vas a calar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, esa es la enfermedad. Y es una enfermedad de la que sufren los ricos, que es la enfermedad de la cleptomanía. Todos son vicios, pero hay unos vicios respetables, unos vicios más o menos, pero no puede ser ese nivel, digamos, de enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busca unos psiquiatras que le digan a esa gente que son un vicio, que ese vicio es una enfermedad y que se lo podemos curar. Porque ellos también están sufriendo por el vicio de la enfermedad de la avaricia y de la acumulación de capital. Gracias.